¿Cómo están, amigos de TPK Noticias? Un gusto saludarlos este 8 de julio, una tarde muy fresca, muy agradable aquí en el municipio de Tepeaca, a pesar de que seguimos en un tiempo de pandemia. Recuerde, si no tiene nada mejor que hacer, permanezca en casa, y más después de darle los datos que vamos a revelarle en estos momentos en torno a la pandemia, esta terrible pandemia del coronavirus, que este día en nuestro país en particular, déjeme decirle que alcanzamos un nuevo récord. Lamentablemente, ya casi 7,000 infectados en un solo día. 7,000 infectados casi en el país, nada más en este miércoles. En un día de verdad récord de contagios en nuestro país. Este día México alcanzó los 6,995 contagiados confirmados, por lo cual se alcanzó la cantidad de 275,003 nuevos casos de coronavirus confirmados en la República. Hubo un incremento de 782 defunciones más, es decir, ya con este número que se alcanzó en las últimas 24 horas, el número de muertos en el país ya superó los 32,796 muertes, con lo cual cada vez nos estamos acercando más a este país italiano que parece ser la siguiente meta que se va a superar lamentablemente y vergonzosamente en el caso de que este tipo de, de estadísticas sigan subiendo de esta manera. Y como se lo hemos estado diciendo en más de una ocasión, amigos de Tepeaca Noticias, esta pandemia del coronavirus afecta no solo, la podemos ver a nivel país, sino que también tiene una repercusión muy importante en Puebla, donde también seguimos en un semáforo rojo. Y por cierto, déjeme decirle que en torno a este semáforo rojo, hace unos momentos el secretario de Educación Pública de del país, Esteban Moctezuma Barragán, también en una reunión que tuvo con el secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Lozano, pues se acordó nuevamente: los alumnos en Tepeaca, la región y todo el estado de Puebla no van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en condiciones verdes. De acuerdo a las condiciones que se tienen en este momento, amigos de Tepeaca Noticias, y a lo que se está vislumbrando, realmente el panorama es poco probable para que esta situación se reanude, para que usted lo tome en consideración. Y esto se lo digo porque en Tepeaca los números siguen a la alza. Aunque si bien es cierto, el número de confirmados prácticamente se ha mantenido desde el pasado fin de semana, subiendo prácticamente de un caso por día, la realidad es que el número de sospechosos sigue siendo altísimo. Para este día 8 de julio, Tepeaca ya presenta 134 confirmados de COVID. El número de negativos se incrementó a 86 entre el día de ayer 7 de julio, y hoy se reportaron o subió 8 nuevos negativos confirmados. El número de sospechosos se sigue sosteniendo de manera importante. Este dato hay que tenerlo muy en consideración, porque si bien es cierto, aunque no se han aumentado el número de positivos, el número de sospechosos sí es importante. En Tepeaca hay 37 posibles personas que tengan esta enfermedad, que a su vez pueden ser posibles portadores del coronavirus, por lo cual es importante seguir esta estadística con puntualidad. El número de defunciones en Tepeaca pues subió uno, ya son 46 las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Y nuevamente les reiteramos, amigos de Tepeaca Noticias, si no hay nada mejor que hacer, manténgase, quédese en casa, recuerde esta curva aplanada que no lo hay, esta pandemia que está controlada que no lo está, un semáforo rojo que está en Puebla, y que lo más probable, de acuerdo a los datos revelados por el gobierno federal y por el gobierno poblano, todo indica que todavía hay varias semanas por delante, varias semanas, incluyendo las semanas de agosto, en el que esta pandemia va a seguir generando estragos. Y lo más probable, créame, es que el regreso a clases programado para agosto
se programe para otra ocasión. Volvemos. La basura. La basura. La basura. La basura. La basura. Saco la basura cuando pasa el camión. Saco la basura cuando escucho esta canción. No la saco antes porque se hace montón. Por un tepeaca limpio hasta que pase el camión. La basura. La basura. Cuando escuches la campana es que ya llegó el camión. La basura hay que sacarla y que no se haga montón. Porque esta es tu ciudad, siempre limpia está mejor. Solo saca la basura si escuchas esta canción. La basura. Estamos de vuelta, amigos de TVACA Noticias. Recuerde, es importante ahorita en este tiempo no salir de casa, permanecer en casa. TVACA Noticias, usted sabe muy bien, prácticamente desde que inició esta pandemia, pues hemos tratado de llevarles a todos ustedes ese exhorto. No es una cuestión solamente de momento, y de verdad lo seguimos haciendo con mucho gusto. Protéjase, protéjase usted, protéjase a su familia. Y pues una manera de que usted también no se le haga tan tedioso, tan difícil la tarde, pues es viendo las clases en línea de la Fundación Huerta Espinosa. Usted sabe muy bien, también la Fundación Huerta Espinosa, en solidaridad con todos los tepeaquenses, pues se ha dado a la tarea de unirse a la Cámara Nacional de Comercio y juntos están transmitiendo desde negocios de Tepeaca estas clases online. Esas clases online que además de brindarle a usted un poco de esparcimiento, de recreación, pues también le ayudan para que usted aprenda una actividad, un oficio, alguna labor, para que posteriormente usted la pueda poner en práctica y, ¿por qué no?, a través de ello, pues también obtener algunos ingresos. Déjeme decirle que para mañana 9 de julio, la Fundación Huerta Espinosa, al filo de la tarde, de las 4 de la tarde, va a tener una tarde musical. Y esto, pues al menos para que les decía a todos ustedes, no se le haga tan difícil, tan complicada esta situación. Y también el mismo jueves, pero a las 6 de la tarde, va a haber clase de cocina y repostería, aprendiendo a cocinar cosas importantes y deliciosas a través de las transmisiones online de la Fundación Huerta. El día viernes 10 de julio va a haber clases de guitarra eléctrica al filo de las 4 de la tarde y a las 6 clases de baile también con Eduardo Cortés Cruz. El sábado 11 de, pues ya de este mes de julio, a las 12 del día va a haber clases de matemáticas con la profesora Mariela Castillo. Y ya para finalizar prácticamente esta semana de clases online de la Fundación Huerta, a las 5 de la tarde va a haber clases de trova, va a haber dicho, más bien dicho, va a ser un sábado de trova. Usted escuchará música agradable, ya para finalizar este fin de semana y preparándose para la siguiente semana, que seguramente la Fundación Huerta Espinosa traerá clases interesantes para todos y cada uno de ustedes. Eso es lo que hasta el momento tiene la Fundación Huerta Espinosa preparado para esta semana. Y déjenme decirle, amigos de Tepeaca Noticias, algo que también hace unos momentos se dio. Resulta que en el Congreso Poblano hace un par de horas aproximadamente, pues los diputados del Congreso local aprobaron en lo general reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla, en la cual se elimina todo el fuero a cualquier servidor público. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante, es una noticia importante, porque con estas nuevas reformas aprobadas por la legislatura 60, en materia de eliminación de fuero, los servidores públicos podrán ser juzgados por actos de corrupción, así como por delitos electorales y delitos graves en lo general. Es decir, si alguna persona de alguna manera, tratándose de escudar en el fuero, como era anteriormente, evitaba la acción de la justicia, con esta aprobación del Congreso Poblano, esta situación ya no va a ser, y si alguna persona es señalada o acusada
y comprobada que está haciendo algún tipo de delito, sea funcionario público o el que sea, va a ser motivo de que sea investigado. Esa es una muy buena noticia que se da este día, hace un par de horas aproximadamente, en el Congreso de Puebla. 28 diputados de 41 votaron a favor de esta medida. Y también, siguiendo con información importante, amigos de Tepeaca Noticias, déjeme decirle que este día lo que es la Coordinación Nacional de Antisecuestro del Gobierno Federal, que es un desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado, pues anunciaron la detención de 8 individuos aquí en este municipio de Tepeaca. Resulta que estos individuos pues están presuntamente relacionados con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y armas, y esto pues se dio gracias a denuncias ciudadanas. La denuncia ciudadana, créame, es muy importante. Hay números de emergencia, el 911 es el más común, y a través de estos números la gente denunció, alertó, se hicieron las investigaciones de investigación correspondiente, y ante esta situación los elementos de la Coordinación Nacional de Antisecuestro y de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, la FISDAI de Puebla, ubicaron el domicilio donde se señalaron estos actos ilegales, y tras ejecutar una orden de cateo en mencionado lugar, se logró asegurar a 8 probables responsables de esta actividad delictiva, como lo es el secuestro, la extorsión. Asimismo, en ese sitio, que por cierto no revelaron el lugar donde fueron detenidos, ni tampoco reveló la Coordinación de Seguridad, tampoco reveló los nombres de los posibles o de los presuntos sospechosos. Ahí también les encontraron armas y sustancias con características de narcóticos. Lo que sí señalaron es que a las personas que fueron aseguradas se les respetaron en todo momento sus derechos humanos, y junto con las armas y las sustancias localizadas fueron puestas inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Esto es una buena información, una buena medida, y esto se lo decimos también porque precisamente, si usted es asiduo lector de Tepeaca Noticias, se lo agradecemos. En la mañana les habíamos comentado en una información de Tepeaca, en una investigación de Tepeaca Noticia, que debido, entre otras cosas, a la pandemia que se está viviendo prácticamente en todo el país, y en nuestro estado en particular, que estamos en semáforo rojo, pues debido a esta pandemia la incidencia delictiva ya va a la baja en Tepeaca, la región. Pues esto, créame, aunque sea debido a la pandemia, pues son buenas noticias el hecho de que disminuyan considerablemente 9 de 11 tipos de delitos que se llevan o que califica generalmente este proyecto social de semáforo delictivo. Pues son buenas noticias porque nos dicen que algo de alguna manera, por un lado, la pandemia pues está inhibiendo este tipo de acciones, y por otro, también hay que reconocerlo, que la autoridad está haciendo su trabajo bien. Al menos estos datos, como se los decía yo a todos ustedes, son del proyecto social Semáforo Delictivo, que los recopila en base a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también en base a las denuncias que la gente va y presenta en los ministerios públicos. Esto no es algo que uno se lo va a inventar, no, esto se elabora en base a la información, a los datos de la gente que va y presenta denuncia. De ahí la importancia de presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Y esto, déjeme decirle, en el más reciente informe proporcionado por el Semáforo Delictivo en Tepeaca, que en el Distrito Judicial Tepeaca, que está integrado por 10 municipios, prácticamente todos los indicadores están en verde. Solamente dos incidencias están en rojo, que es la de delito, robo a casa habitación y homicidio, que presentan números rojos. Otras incidencias como secuestro, el robo, la extorsión, robo de vehículos, narcomenudeo, lesiones, violación, violencia familiar, feminicidio, aparecen en color verde, afortunadamente. En lo que se refiere a homicidios, déjeme decirle que esta información, que corresponde al mes de mayo, porque ellos hacen
lleva un mes prácticamente de retraso esta información para hacer precisamente todo esto tipo de estadísticas que es a nivel eh, del país, a nivel federal. Pues bien, en lo que se refiere a homicidios, en el Distrito Judicial de Tepeaca se presentaron 2 casos, que representó un 67% menos en comparación con el pasado 2019 y un 20% arriba de la media del Estado. Otro indicador en rojo es el delito de robo a casa-habitación, que de acuerdo a las denuncias presentadas presentó 4 incidencias, lo que representa un 113% más en comparación con el 2019 y 240% más en comparación con la media estatal. Como dato adicional, déjeme decirle que el delito de robo a negocio también aparece en el indicador, pero en luz amarilla, es decir, como advertencia, por decir así, ya que presenta 3 incidencias en el distrito, que comparado con el 2019 indica una disminución del 48%, con el presente y de igual forma representa un 27% menos en relación a la media estatal. Estas, créame, son buenas, muy buenas noticias para Tepeaca en cuestión de incidencia delictiva, que aunque si bien es cierto, pues aún persisten algunas situaciones en focos rojos, la realidad es que son buenas noticias el hecho de que vaya a la baja. Hay otros municipios como Tecamachalco, por ejemplo, que aunque estamos también en pandemia, sigue en varios rubros, en varias incidencias, en focos rojos. Y ya que estamos hablando precisamente de focos rojos, déjeme decirle, amigo de Tepeaca Noticias, el día lunes pasado circuló una información en el Hospital General de Tepeaca, un audio más bien, en donde se decía que mucho personal de intendencia y administrativo, al menos 30, estaban contagiados de COVID. Ante esta situación, pues dejen que esto no es real. Y dijo, aseguró que ese video, ese audio que estuvo circulando, tenía una antigüedad aproximadamente de 2 meses y fue entre directivos del hospital y algunos miembros del sindicato. Y lo que sí resaltó es que sí, pues no lo negó, es que hay contagiados de COVID, pero no son 30, como se dijo inicialmente, sino únicamente 10. El secretario hizo esa aseveración ayer martes, en el que dijo que también que el hospital de Tepeaca no es un nosocomio reconvertido para atender a pacientes de COVID. Sin embargo, aseguró que cuenta con el equipo de protección necesaria para atender a las personas. En conferencia mañanera ahí con el gobernador Miguel Barbosa, el titular de salud descartó que los contagios se den al interior del inmueble y aclaró, como lo que decía a todos ustedes, que a la fecha solamente se han registrado 10 casos de contagiados y para vigilar a pacientes con alguna sospecha de la enfermedad, el hospital cuenta con todo el equipo de protección necesario. Subrayó también que los 10 personas que supuestamente tienen esta pandemia ya están por concluir su cuarentena y pues ya algunos de ellos ya están regresando, otros están por regresar y dijo que pues esta situación que circuló en algunos medios que difundieron esta situación de que eran un número exagerado de contagios, esta situación no es real. Y ya prácticamente, amigos de Tepeaca Noticias, para acabar con esta situación, con esta información de este día, usted sabe bien que a través de Tepeaca Noticias, especialmente a través de nuestra página de Facebook, realizamos diversos sondeos de opinión para que usted participe y nos dé su opinión, lo que piensa en torno a los próximos comicios que se van a realizar el próximo año. Este día, me han dicho ya, Tepeaca Noticias les pedía su colaboración para saber cuál va a ser su opinión sobre por quién va a votar usted, sobre el partido político o sobre la persona. Le invitamos de verdad a que participe usted en estos sondeos de opinión. Para nosotros es importante, también para usted. Recuerde, no cometa el error. Ya sabe usted cómo nos fue en la elección del 2018 y a veces es mejor informarse mejor, que ya no se repitan algunos casos como el de Edgar Guzmán Valdés. ¿Y sabe qué?
la única manera de evitar que ese tipo de personas vuelvan o tomen un cargo en una curul, ya sea en el Congreso Poblano o ya sea en el Congreso Federal, es informándose bien quiénes son estas personas para que usted sepa por quién va a votar, no le den gato por liebre después y para que después no nos estemos quejando. Y a propósito, le decía yo a todos ustedes de esta situación electoral, en nuestro más reciente sondeo de opinión de Tepeaca Noticias, nosotros le preguntábamos a usted que por cuál partido votaría en la próxima contienda electoral y déjeme decirle que de acuerdo a la información que ustedes nos han proporcionado, solamente la coalición PRI-PAN frenaría a Morena, al menos en Tepeaca, en el próximo año, a un año de que se realicen los comicios, prácticamente para renovar alcaldías, Congreso local y Congreso federal. El panorama en Tepeaca luce de verdad muy complicado para los partidos políticos diferentes a Morena y en caso de no ir coalición, como es el caso del PAN, el PRI y algunos otros de la chiquillada, como normalmente se le conoce, pues van a tener un panorama muy difícil. De acuerdo a la sondeo de opinión que realizó Tepeaca Noticias con muchos de ustedes, con los partidos políticos, los resultados nos dijeron que un 50.4% de ustedes se inclina por la coalición PRI-PAN-PRD para dar batalla y rescatar el Congreso local y mantener la alcaldía del municipio. En contraste, 49.69% de los consultados se inclinó por la coalición Morena, PT, Verde Ecologista, para que esa coalición mantenga el control del Congreso local y pueda arrebatar la alcaldía de Tepeaca al PAN y a Movimiento Ciudadano. En este sondeo anterior al que hicimos, solo hay una diferencia de 0,71% entre ambas coaliciones, lo que de alguna manera ya nos hace ver o vislumbrar algo de lo que se avecina en las próximas elecciones, es decir, una competencia electoral muy cerrada siempre y cuando, recuerde usted, vayan en coalición, porque si estos partidos, ya sea el PRI, el PAN o el PRD, van por su cuenta, créame que esta situación, como decimos aquí en México, este arroz ya se coció en favor del partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Eso es un escenario, porque cuando hablamos de los probables candidatos, pues el panorama cambia y cambia muy drásticamente. Por eso los invitamos nuevamente a que participen en nuestro sondeo de opinión de Tepeaca Noticias en Facebook y nos diga por cuál partido va a votar usted. ¿Va a votar usted por un partido o va a votar usted por el candidato? ¿Qué es más importante para usted, el partido o el candidato? Ese sondeo de opinión lo estamos haciendo ahorita en Tepeaca Noticias y por lo cual les invitamos para que entren y participen en Tepeaca Noticias en Facebook. Su información es muy importante y muy relevante, para todos nosotros. Pues bien amigos de Tepeaca Noticias, les agradecemos su atención. Gracias por seguirnos en este informativo de este 8 de julio. Recuerde, toda esta información que le acabamos de dar la puede usted consultar en Tepeaca Noticias. Por cierto, déjeme decirle ahorita un pequeño problema técnico, pero en breve va a quedar resuelto y va a poder consultar toda la información al momento en Tepeaca Noticias, todos los datos del COVID, las estadísticas, los datos, las tablas, los comparativos, ahí están en tepeacanoticias.com, el único medio que lleva día con día la información más relevante con comparativos, con estadísticas, con datos precisos de lo que está sucediendo en toda nuestra región. Y recuerde que con ustedes somos la comunidad informativa más fuerte y más importante de toda la región. Hasta la próxima.